Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Les saludo a todos de acá, desde el archipiélago de Chiloé. Nosotros hoy día tenemos un hermoso día con sol. Entiendo que ustedes tienen lluvia por allá. Qué bueno que se fue el agua para esos lados. Bien, vamos a ir nuevamente a la carta a los Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso número 5. Hebreos 1, verso 5. Dice allí: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Fíjese que aquí en esta sección es Dios quien habla. El autor tiene mucho hincapié, mucho deseo de que los destinatarios de este libro escuchen a Dios. Y aquí miren lo que dice Dios de su Hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice el Padre: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hasta ahí vamos a leer en esta introducción. ¿Cuál es el objetivo de este libro de Hebreos? Recuerden que el título a los Hebreos permanece tal cual en los textos o los manuscritos más confiables, y se refiere a personas que pasaron del otro lado a este lado. Eso significa hebreos, los que pasaron de un lado a otro. Se entiende del río Éufrates, como Abraham, que se le llamaba Abraham el hebreo. Cuando los Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, ellos dijeron: el Dios de los hebreos dice así. El Dios que sacó a esta gente del otro lado, la trajo para acá, de manera que el libro en sí se está refiriendo a personas que han tenido un cambio, a personas que dejaron la idolatría y están ahora en la fe en el Señor Jesucristo, a personas que dejaron el paganismo y están en la verdadera fe, personas también que dejaron el judaísmo y ahora están en el evangelio, en la gracia. Entonces el libro está orientado a personas que efectuaron un cambio. Yo no sé si todos los que están conectados hoy día pueden decir: yo realmente dejé esa vida pagana, esa vida que no tiene sentido, y ahora estoy en la verdadera fe. Dios quiera que así sea. Sin embargo, estos individuos que habían experimentado ese cambio habían dejado de caminar en esa fe. Les vino un bajón, le pusieron el freno de mano a su vida espiritual y cayeron en un pantano. De manera que este libro, el propósito que tiene este libro es resaltar la supremacía del Hijo por sobre todo asunto, para hacer posible que estos destinatarios se levantaran de ese lodo en el que estaban. Entonces, el objetivo de este libro es resaltar la superioridad del Hijo por sobre los ángeles, la superioridad del Hijo y de su mensaje, el Evangelio, por sobre la ley, la superioridad por sobre Moisés, superior al Antiguo Testamento, superior a Josué, superior a Aarón, superior al sacerdocio levítico, superior al sacerdocio de Melquisedec y superior a cualquier cosa
que en este mundo pueda existir. Y saben, hermanos, y saben, amigos, esto es constantemente lo que nosotros tenemos que tener presente. Cualquier cosa que hagamos, no nos vamos a encandilar para no perder el norte de nuestra razón de existir. Podemos hacer muchas cosas, podemos ser profesionales, podemos ser empresarios, podemos ser lo que el Señor permita, pero nunca perder el norte de nuestra fe, que el Señor Jesucristo es superior a todo. Y el objetivo de este autor, de este libro, que no se sabe quién es sacar, por así decirlo, de la UCI, de la unidad de... ¿Qué significa UCI? Significa unidad de tratamiento intensivo, algo así, ¿no es cierto? O es la UTI. Pero de ese lugar donde están estancados y amenazados en su fe. La unidad de cuidados intensivos, así se llama la UCI. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en la UCI. Yo sí, en el año 2017. Me dijo el doctor encargado de la UCI, don Camilo, usted se va a morir. Yo le dije, doctor, bueno, yo soy creyente y gracias al Señor voy al cielo. Muy bien, don Camilo, tengo que ser sincero con usted y decirle que usted se va a morir. Aquí está todo lo que usted tiene. Se le rompió la vena aorta y la válvula aorta no está funcionando. Pero no se preocupe porque le pusimos querosene. Yo le dije, ¿y eso es para los aviones? Sí, exactamente eso se le coloca a los aviones, pero es lo que mantiene estable el corazón suyo y el corazón se mantiene estable y hemos pedido un avión para que venga a buscarlo y lo lleve de aquí de Punta Arenas a Santiago. Y gracias al Señor que pude salir de la UCI y de la operación y gracias al Señor que estoy aquí funcionando artificialmente. Bueno, estos destinatarios estaban en la UCI, amenazados de morir, de hundirse más, ¿ya? Y los síntomas, los vimos en la reunión pasada, era endurecimiento de arterias, endurecimiento de corazón, desobedientes, tardos para oír, dejaron de alimentarse con alimentos sólidos, dejaron la esperanza del regreso del Señor, abandonaron su congregación, dejaron de reunirse, quedaron propensos al pecado, ya les daba lo mismo, porque cuando uno se aleja de la congregación, se aleja de leer la Biblia, entonces vienen las propuestas de pecado y el creyente puede caer en ello. Retrocedieron apostatando, dejaron de caminar por fe, aparecieron las raíces de amargura, mirando las cosas deficientes en la iglesia y viendo las deficiencias de otros. Además quedaron mal influenciados porque parece ser que estos hebreos o estos judíos pensaban que el Mesías, lo vamos a ver en otra reunión, tenía que ser un ángel. No ese Jesús que murió de manera tan vergonzosa. Estaban aceptando doctrinas equivocadas. También se pusieron autosuficientes porque no se sujetaban a los pastores y a los ancianos de la iglesia que velaban por el bien de sus almas. Entonces, realmente todo era gravísimo, ¿ya? Y esto le estaba llevando a una actitud de apostasía. Y apostasía no solamente es renegar el evangelio, las doctrinas, ellos no habían renegado el evangelio como le pasó a los de Gálatas. Los Gálatas estaban cambiando el evangelio por la ley o estaban cambiando la gracia por la ley ahí en Galacia. No, ellos no tenían este problema. Lo que tenían era que se habían chantado, como decimos aquí en Chile, se habían detenido por distintas razones. Entonces el autor tiene en su corazón el deseo de rescatarlos, sacarlos de ese adormecimiento, de ese peligro, y el único recurso que hay es la palabra de Dios. Aquí en el capítulo número 1
del versículo 5 al versículo número 14, hay al menos 7 citas del Antiguo Testamento en que el autor va mostrando cómo el Padre habla de su Hijo respecto a quién es Él, que no es un ángel, es el Dios eterno, es el Señor, el mismo Padre lo llama Señor, el mismo Padre lo llama Dios, ¿ya? Entonces, lo que hace el autor es ocupar el poder de la palabra de Dios. Y ese va a ser nuestro tema hoy día. El poder fortalecedor que tiene la palabra de Dios. Mire cómo aparece en el capítulo número 4, en el capítulo número 4 de Hebreos, en el verso número 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es viviente y eficaz, ¿ya? O operante, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, es discerniente, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es maravilloso lo que dice este texto de lo que es la palabra de Dios, es como un bisturí. A mí cuando me operaron del corazón, me cortaron aquí, me partieron el esternón con una sierra y me sacaron el corazón para el lado. Tuve con el corazón 21 minutos puesto afuera y conectado artificialmente a respiradores y a otras cosas más. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios de meterse dentro de nuestro ser y actuar en nosotros. En ella hay todo poder fortalecedor. Y el autor de este libro tiene mucha confianza que solamente es ella quien puede hacer volver a estos creyentes de su lentitud y responder al efecto de la palabra de Dios. No hay otro método. Por eso dice, Santiago dice en su libro, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí Santiago en el capítulo 1, versículo 21, no se está refiriendo a la salvación del creyente porque ya es salvo, se está refiriendo a la preservación de su vida como creyente. La Biblia o la palabra de Dios ha sido implantada en nuestro espíritu, en nuestro ser. Y cuando escuchamos la Biblia, el creyente puede responder a ella. Entonces vamos a ver ese poder que tiene la palabra de Dios ahora aquí en el capítulo número 1 y vamos a ver cómo ese poder de la palabra de Dios actuó precisamente en el Hijo de Dios en sus días como hombre. Vamos al versículo, capítulo número 1 de Hebreos y el versículo número 10. Ahí en el verso número 10 dice, y tú, oh Señor. Mire, el Padre le está diciendo a su Hijo, y tú, oh Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Notemos nuevamente que es el Padre quien está hablando de su Hijo. En el verso número 5, él dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú. El Padre le está hablando al Hijo. En el verso número 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre está diciendo que el Hijo es Dios. Y aquí en el verso 10, y tú, oh Señor, le llama Señor y le dice que Él es el que creó todas las cosas, ¿ya? Esto es algo especial que tiene este libro. El libro de Hebreos tiene como característica decirnos lo que el Padre habló acerca de su Hijo. Directamente este libro, directamente nos narra lo que el Padre dice de su Hijo. No hay otro autor en el Nuevo Testamento que sea tan claro y llano como este autor. Ahora, la cita aquí del verso número 10 corresponde al Salmo 102, en el verso 25. Es una cita tomada de allá. Pero vamos a ir a leerla y nos vamos a encontrar que no aparece la palabra Señor, como aparece aquí, porque aquí en el versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra.
Vamos a ir al Salmo 102, versículo 25, vamos para allá. Dice ahí el Salmo 102, versículo 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Se fija que aquí tenemos la misma cita, pero en esta cita no aparece la palabra Señor. Y usted se preguntará, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Aparece la expresión Señor o no? Sí aparece, porque aquí en el libro de Hebreos se cita la versión Septuaginta, la versión conocida como de los 70. Y esa versión de los 70 dice literalmente así del Salmo 102, versículo 25. Yo la tengo aquí, se las voy a leer. Dice, al principio la tierra tú, Señor, fundaste y obra de tus manos son los cielos. En esa versión de los 70, ¿qué es la versión de los 70? Bueno, 72 ancianos de Israel, Alejandro el Grande les dijo que tradujeran el Antiguo Testamento al griego, porque este rey quería que todo el mundo fuese conocedor del griego. Y él dijo, tradúzcanme el Antiguo Testamento de la Biblia de ustedes al griego. Eso se hizo por ahí por el año 300 antes de Cristo, allá en Alejandría. Y esa versión de los 70, la Septuaginta, la usa el Señor Jesucristo en los Evangelios, la usa también Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles y la usa el autor aquí en el libro de Hebreos. O sea, es una versión autorizada por Dios el Espíritu, por eso aparece aquí en el libro de Hebreos, ¿ya? Dios autorizó esta versión donde a su Hijo le llama Señor. Ahora uno lee el Salmo 102 y se encuentra que todo el Salmo está dirigido a Jehová. Mire, por ejemplo, el verso número 1. En el verso número 1 del Salmo 102 dice, Jehová, escucha mi oración. Verso número 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Verso número 15, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Verso 16, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Verso número 19, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Y el verso 22 dice, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Y uno podría preguntarse, ¿cuándo sucedió esto que los pueblos se reunirán y se congregarán en uno para servir a Jehová? Nunca ha ocurrido. Solamente ocurrió con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y en el libro de Efesios se dice del Señor Jesucristo que Él, al resucitar y enviar su Santo Espíritu, hizo de ambos pueblos, de Israel como de los gentiles, un solo pueblo para congregarse en torno a la persona del Señor Jesucristo. De manera que este salmo es un salmo mesiánico que apunta al Hijo, a quien el mismo Padre llama Dios. Entonces, y aquí, en el versículo que leímos de Hebreos, le llama Señor. ¿Mm? Entonces la conclusión es una sola. ¿Cuál es la conclusión? Que no existe error al decir Señor donde dice Jehová. O sea, en todas las partes aquí donde dice Jehová podríamos poner Señor. No cometemos ningún error. Si alguna vez a usted le preguntan, bueno, ¿Jehová es lo mismo que Señor? Sí, es lo mismo. Porque Jehová, el Padre, a su Hijo lo hizo Señor. ¿Mm? No que Jesús reemplace a Jehová como mal creen los solo Jesús, esa secta evangélica llamada solo Jesús. Dicen ellos que solamente existe Jesús, que a veces aparece como Jehová,
o a veces aparece como el Espíritu Santo. No, eso es falso, porque hay tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, ¿ya? No es la idea aquí. Lo que sí sabemos es que los actos creativos y redentores que el Padre se propuso, los hace por el Hijo. Por ejemplo, en cuanto a la creación, la Biblia dice que Dios el Padre es el creador. Por ejemplo, en Isaías 45, versículo número 18, dice, porque así dijo Jehová, es el Padre que está hablando, así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y según este Isaías 45, 18, dice que Dios el Padre es el creador. Sin embargo, las manos que crearon todo fueron las manos del Hijo. Porque si vamos a Juan capítulo número 1, en el versículo número 1, nos dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es el verbo? Es el Hijo. Se fija entonces, los actos creativos de Jehová, aunque él dice que es el creador, los hace por el Hijo. Lo mismo los actos redentores. Aquí en Isaías capítulo número 41, en el verso número 14, dice la Biblia, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Aquí se presenta el Señor o nuestro Padre como redentor. Pero nosotros sabemos que el redentor es el Señor Jesús. ¿Dónde aparece eso? Aquí en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo número 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿quién es el redentor? Es Jesús, es Cristo, ¿ya? Entonces, no hay error en decir, cuando aparece Jehová en el Antiguo Testamento, decir Señor, porque Dios lo hizo a él Señor, a su Hijo. Ahora, muy bien, ¿por qué el autor del libro de Hebreos cita el Salmo 102? ¿Por qué razón cita el Salmo 102? Para enseñarnos que el Hijo fue un hombre real y que como tal, como hombre, necesitó fortalecerse por la palabra de Dios. Que él, que era Dios y que es Dios, se vistió de fragilidad, tomó forma humana y necesitó fortalecerse con esa palabra de Dios que le recordó que él es Dios. Contrastado su condición frágil como hombre con su inmutabilidad cual Dios. ¿Qué es lo que significa ser inmutable? Que no cambia. Él como Dios nunca ha cambiado, es el mismo. Dios es inmutable, eso significa que no cambia, ¿ya? Entonces, por eso el Salmo 102 nos muestra la vida frágil del hombre Jesús mientras estuvo aquí. Volvamos al Salmo 102, en el versículo número 3, dice el salmista refiriéndose al Señor Jesús, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Aquí se está refiriendo a la experiencia del Señor Jesús como hombre. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Versículo número 24. Dice también, dije, Dios mío, no me cortes,
en la mitad de mis días. El Señor sabía que él tenía que morir. Sabía que estaba transitoriamente aquí en este mundo. Él decidió vivir temporalmente en esa inestabilidad de la vida humana. Porque aquí abajo, hermanos y amigos, todo lo aparentemente estable es inestable. Hasta el cielo se está envejeciendo. Uno mira las estrellas y dice aquí, miren el verso 26, dice, los cielos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Yo no sé si usted tiene algún traje del año pasado, y me acuerdo, fuimos ahora nos invitaron hace poquito, a fines de septiembre, a un matrimonio aquí en el sur de Chile, en Río Bueno, de dos jóvenes que se casaron. Así que yo eché mano a un terno que tenía guardado del año pasado y lo saqué. Oiga, lo encontré viejo. Y yo dije, pero si tiene apenas un año. Me fijé que los botones estaban sueltos y que la tela no estaba como al principio cuando la usé, y no la usé más de 2 veces. ¿Ya? Bueno, todo es así. Los cielos también, dice aquí en el versículo 26, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. La vida humana es así, ¿ya? Yo no sé si esto le decepciona, la inestabilidad en la cual vivimos rodeados, nuestra vida se va marchitando y muchas veces el anhelo de antes ya no está, el deseo de seguir en la vida cristiana como que se apagó, tal como les pasó a estos destinatarios hebreos, ¿ya? Y las prioridades primeras se fumaron y todo lo que nos envuelve parece ser que se marchitó. Entonces, el autor toma ese principio de la vida tan frágil aquí en el mundo para decirnos que el Señor estuvo aquí. El Señor sabe de eso. Y esto fue cuando él estaba en los días de su debilidad. Miren el verso 23, aquí en el Salmo 102, él dice, el Padre, debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Y el Señor sentía esta fragilidad, sabía que tenía que morir. Y miren la segunda parte del verso 24, punto y coma. Por generación de generación son tus años. Y fíjese que aquí es el padre que le está diciendo y recordando a su hijo quién es él. Cuando el hijo dice, Padre, no me cortes en la mitad de mis días, el padre le contesta, por generación de generación son tus años. ¿Y cuándo le dijo el padre esto al hijo? Posiblemente muchas veces, constantemente el padre tenía que decirle esto a su hijo, y en forma especial cuando él estaba allí en Getsemaní. ¿Recuerda lo que el hijo, el Señor Jesús, oraba? Dice él, mi alma está muy triste. Estoy citando Marcos 14:34. Hasta la muerte. Y les dice a sus discípulos, quédense aquí y velad. Y yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este salmo, el Salmo 102, nos presenta entonces las agonías del Hijo de Dios, pero no en la cruz. Vuelvo a repetir, el Salmo 102 nos muestra las agonías del Señor Jesús, pero no en la cruz. La dolorosa existencia como hombre en lo inestable, pero no en la cruz, sino en su vida antes de la cruz.
pasando incluso por Getsemaní. Miren el verso número 7, aquí en el Salmo 102. En el verso número 7 dice el salmista: velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo soy como ceniza a manera de pan, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Y estas expresiones que siente el salmista, que el Padre lo alzó y lo dejó caer, son expresiones que él sentía estando vivo, no en la cruz. Él sentía que lo que venía después de la cruz era algo que lo agobiaba y que probablemente lo angustiaba. Yo no sé, hermano, si usted se ha levantado alguna vez abrumado por algún peligro que llegó para quedarse. Yo no sé si le ha invadido alguna vez la angustia por una mala noticia, sea una enfermedad, cualquier cosa que sea. Bueno, aquí está quien siendo perfecto padeció estas angustias. Por eso el libro de Hebreos tiene esta particularidad de mostrarnos al Señor Jesucristo preparándose para llegar a ser fiel sumo sacerdote y simpatizar con nuestra humanidad. Por eso dice el libro de Hebreos, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Ya? Ahora, el Señor Jesucristo fue tentado en todo, al igual que nosotros, excepto el pecado. Y él fue tentado para abandonar su carrera. Por eso está orando Getsemaní 3 veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Vuelvo a decirles, hermanos, el Señor fue tentado para abandonar su carrera. Y los destinatarios de este libro también estaban siendo tentados para tirar la toalla y no seguir adelante. Querían una religión, una fe que no les significara miedo ni persecución. Y sabe que esta es la actitud que tenemos todos hoy día. Muchas veces muchos creyentes dejan de comprometerse, de servir, de seguir adelante porque quieren una vida más placentera, no tanto compromiso, hacer lo que quieran con su vida, darse de vacaciones y pasan todos los fines de semana de picnic, de vacaciones, y no asumen un compromiso. El Señor Jesús sabe eso, sabe lo que es tirar la toalla. Mire, ¿dónde sale esto? Vamos a volver después al Salmo 102, pero vamos al libro de Hebreos, capítulo número 5, el versículo número 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, cuando era hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo. Padre, yo no quiero pasar por la muerte porque es algo horrible, yo no conozco eso, no tengo por qué pagar eso. Al que le podía clamar, librar de la muerte con ruegos y súplicas, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo es esto que fue oído? ¿Qué significa que fue oído? Significa que el Padre le respondió. ¿Cómo le respondió al Padre? Con el Salmo 102. Y el Salmo 102 nos cuenta cómo el Padre sacó a su Hijo de esa angustia. Volvamos aquí al capítulo 1 de Hebreos, donde estamos estudiando en el versículo número 1, y en el capítulo 1, verso 10. El Padre le dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos.
ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El Padre está hablando al Hijo con estas palabras, respondiendo a su oración. El Padre oyó a su Hijo y el Padre le habló. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Que el Hijo hoy sabe lo que es inestable y puede compadecerse de nuestra inestabilidad. Aunque él era hijo, aprendió la obediencia. Volvamos a Hebreos capítulo número 5, donde leímos, y el verso número 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, necesitó fortalecerse por la palabra de Dios. Como Dios es inmutable. Recuerde que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una de la naturaleza humana. Su naturaleza humana se debilitó y necesitó ser fortalecido hacia su naturaleza divina. Y el Padre lo fortaleció con su palabra. Por eso, hermanos, vemos tantas veces a nuestro bendito Salvador orando. ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor Jesús oraba tanto? Dice la Biblia que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pasó toda la noche orando. Estoy citando Mateo 14:23. Y también Lucas nos dice que el Señor Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. ¿Y por qué hacía el Señor Jesucristo esto? Porque Él necesitaba fortalecerse en el Padre. El Padre le hablaba y lo sacaba de su angustia. Y le habló usando este salmo y fortaleciéndole en su naturaleza humana. La palabra, podemos decir, hermanos, como conclusión, que la palabra fortaleció a Jesús, le recordó que Él era el Hijo eterno. Y hermanos, nosotros que somos tan débiles, necesitamos mucho más que Él ser fortalecidos. Ahora, Él no aprendió de menos a más. Dice que aprendió la obediencia. Bueno, si Él es Dios, siempre ha sido obediente. No, no es que Él avanzara en divinidad, sino que como hombre necesitó fortalecerse y entender de más a menos lo que era ser hombre. Su condición de Dios a la obediencia del hombre que debía morir. Y los destinatarios de este libro tenían que entender eso, que Jesús, siendo Dios, necesitaba ser fortalecido, depender de la palabra de Dios. ¿Ya? Y los destinatarios de este libro estaban amenazados. Nerón los estaba persiguiendo. La oferta de una religión que no fuese perseguida era el judaísmo. De manera que sus familiares le decían, vénganse para acá, dejen ese Jesús, esa religión cristiana y vénganse con nosotros porque Nerón no los va a perseguir si ustedes dicen que son judíos. Y estaban muchos de ellos siendo llevados y por eso Pedro abajo, él escribió, y saben hermanos, nosotros en este siglo XXI necesitamos mucho la palabra de Dios para fortalecer.
Un creyente que no tiene comunión con la Biblia, que tampoco va a la iglesia para escuchar la exposición de la Biblia, es un creyente que se va a debilitar. Nosotros necesitamos que se nos diga que la salvación que tenemos es segura. Me gusta mucho lo que dice Isaías sobre este punto. Acompáñenme en Isaías, capítulo número 51, en el verso número 6. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, a ver si encuentran seguridad. Porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá. No, en este mundo no hay nada estable, nada seguro, ni arriba ni abajo. Serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero, dice el profeta, mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Y sabe, el profeta Isaías se fortaleció por la palabra. Entonces existe algo mucho mejor, mucho más estable, y eso mejor y estable ya viene, es inamovible. Y también, hermanos, tenemos que interiorizarnos que la vida como creyente incluye persecución, sufrimientos, sinsabores por ser de Cristo, ¿ya? Y no camuflarse, sino dar la cara y llevar una vida piadosa en que la gente vea que somos creyentes y somos cristianos. Entonces, necesitamos colocar los pies sobre algo estable. Necesitaban colocar sus pies sobre algo estable. Nosotros también. Lo único que brinda seguridad y salvación de Dios es fundamental ocupar ese socorro. Y saben que hay muchos creyentes del Antiguo Testamento que requirieron esa fortaleza. Por ejemplo, Jeremías es un creyente, un siervo de Dios, que también estuvo a punto de tirar la toalla y necesitaba fortaleza. Estuvo 40 años sirviendo como profeta ahí en Judá, antes de la invasión de Nabucodonosor. Y muchas veces no hallaba qué hacer con esos judíos que no respondían y no querían seguir a Dios. Y dice él en el capítulo 15, Jeremías, verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esto es lo que tenemos que hacer, comer la palabra de Dios. Y hermanos, no esperar estudios de otros. Hoy día vivimos en un mundo tecnológico en que bajamos información de internet y nos gusta también conectarnos para tener mensajes ya digeridos por otros. Yo le quiero exhortar, hermanos, que usted tome la Biblia y empiece a comerla. A sus propios estudios. Necesitamos jóvenes que estudien la Biblia. Necesitamos de Dios para que alimenten al pueblo de mí, y tu palabra me fue por gozo sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Usted ha sentido ese gozo que Dios le dijo algo por la palabra? Te tomó la palabra de Dios y esto es para mí. Eso es comer la palabra de Dios. Y Jeremías lo hizo. También Job, que sufrió tanto, la palabra de Dios lo fortaleció. Miren lo que dice en Job, capítulo número 23, Job 23, versículo número 12. Del mandamiento de sus labios, de los labios de Dios, la palabra de Dios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí está la palabra de Dios, tengo que
tenerla cerca mío, y esto lo fortaleció a Job en su largo periodo de prueba en que lo abandonaron todos, incluso su esposa. Y lo mismo el apóstol Juan, cuando estaba viendo esa visión celestial del Apocalipsis, nos dice el capítulo número 10, que el ángel que le estaba explicando le dijo, y fui al ángel, en el capítulo 10, verso 9, diciéndole que me diese el librito. Juan le dice, dame ese libro que tienes en tus manos. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y la Biblia también, hermanos, tiene cosas que nos van a causar dolor. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro de nosotros, tenemos que hacer cambio. También hay un mensaje que tenemos que decir, que hay condenación, que el infierno es real, y vamos a tener que con dulzura comunicarle a nuestros familiares y amigos que Dios aborrece el pecado. Bueno, es así la palabra de Dios. Bueno, volviendo a nuestra lección de la palabra de Dios, el autor nos dice que el único que no cambia, que es inmutable, es Dios. Volvamos a Hebreos o al Salmo 102. Vamos a leerlo primero en el Salmo 102, donde el Padre le dice al Hijo, Salmo 102, versículo número 27, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mire cómo el Padre le dice esto al Hijo. Es posible pase de mí esta copa. Y no solo en Getsemaní, yo insisto esto, hermano, el Salmo 102 no solo en Getsemaní, es muchas experiencias de agonía, de angustia del Hijo, que él sabía que esto venía, tenía que morir. Y el Padre le dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios le está diciendo, tú eres inmutable. Y el autor de Hebreos toma este texto y lo estampa en su libro. Vamos a Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, el versículo número 8. Miren cómo termina el libro de Hebreos. Comienza el libro de Hebreos mostrándonos que el Hijo es inmutable. A pesar de que fue hombre, necesitó aprender esto o vivirlo. Y aquí en el Hebreos 13, 8, el autor dice, o el Padre dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, siendo Dios, se vistió de mutabilidad, de fragilidad, para poder ayudarnos a nosotros que somos totalmente inestables. Él es el mismo. Él como Hijo de Dios resucitado, como sumo sacerdote, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ha prometido salvarnos y no cambiará. Promete interceder constantemente por nosotros. Miren lo que dice el capítulo número 7 de Hebreos, capítulo número 7, versículo número, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa palabra perpetuamente significa constantemente, todos los días. El Señor acudirá a nuestro socorro si lo pedimos e intercede por nosotros y promete limpiarnos constantemente. Capítulo 9 de Hebreos, el versículo número 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ya? Él promete limpiarnos, restaurarnos, limpiarnos constantemente. Y también, hermanos, promete sustentarnos. Miren el capítulo 13 nuevamente, en el verso número 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, que no se te suban los humos a la cabeza queriendo enriquecerte y tener un trabajo mejor estatus, y abandone las reuniones. Cuidado con eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque Él no ha cambiado. Él está allí. Él promete soportar y conducirnos hasta el final de nuestra existencia, a pesar de que pasen los años. El profeta dijo: hasta la vejez. Miren lo que dice Dios por medio de Isaías: hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46, 4. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo en el futuro? El Señor siempre te va a ayudar. Él no cambia. Él conoce nuestra fragilidad, nuestra existencia. Finalmente, volvamos a Hebreos capítulo número 1, en el verso número 11. Aquí se cita nuevamente el Salmo 102. Ellos perecerán los cielos, mas tú permaneces. El Padre le está diciendo esto. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí el Padre dice: como un vestido los envolverás. Porque el Hijo, que es Señor de todos, es Dios, va a tomar esta creación y la va a fundir, la va a transformar, y todo lo que vemos hoy día aparentemente estable se va a fundir. Por eso, hermanos amados, para nosotros que somos creyentes, la Biblia nos habla del día del Señor. Los inconversos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado, y ellos niegan que esto es cierto. Ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Sí, todo lo creado el Señor lo tomará y lo transformará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Él. ¿Ya? Todo lo creado será transformado. ¿Cuál es la enseñanza final entonces? Que todo aquí es transitorio excepto nuestro Salvador. Que en nosotros no hay permanencia. Que necesitamos confiar en algo inalterable. Que eso inalterable que tiene Dios para nosotros es su palabra. El Señor vivió aquí y posee todos los recursos. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que permanece para siempre, nos dice Pedro, es aquello que puede permitirnos confiar más en la constancia del Señor. Nosotros somos pecadores, muchas veces desorientados. Podemos tener esperanza porque quien nos salvó no cambia. Él está con nosotros, no está en una galaxia por otro lado, no está cerca de nosotros y nos ha dejado su palabra para que experimentemos su presencia. Muy bien, vamos a dejar aquí su palabra y vamos a elevar una oración final.
Padre Santo, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias que el Señor se vistió de humanidad, estuvo aquí, conoce lo que es la necesidad de ser fortalecido, como lo fue Él. Gracias a nuestro Dios que Él nos entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él voluntariamente quiso llegar al final de su existencia como hombre, la muerte en cruz. Ayúdanos a seguirle. Él dijo, yo soy el camino, y ese texto no es para inconversos, es para nosotros los creyentes, para que sigamos aquí el camino. Oh Padre, bendice a los creyentes, bendice tu palabra. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Camilo. También cariño a su esposita. Gracias también a los hermanos que se han conectado desde diferentes lugares. Dios mediante, nosotros nos encontramos el próximo martes a las 8, como de costumbre, hermano. Así que un abrazo y voy a habilitar los micrófonos para que se puedan saludar. Buenas noches, hermanas y hermanos. Noches. Buenas noches. ¿Cómo está Jorge Palacio? David. Hermano, un gusto saludarlo, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por la palabra. Cariño a la hermana Jessica. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ahí en la familia. Cariño Camilo, saludos a la Jessica. Igual, mi hermana. Hola. Saludos, Camilo. Saludos, Hola, Enrique. hermano. hermano. Un abrazo. Chao. Hermano, buenas noches. Estamos bien, hermano querido. Hola, hermano Dan. Hola. Hola, hermano Jorge. Hermano Camilo, saludos. Hermano Jorge Palacio, papá. Muy buenas tardes, Saludos. hermano. Gusto de saludarlo. Hola, tata. ¿Cómo está, hija? Hola, papá. Bella. Hola, hijo. Susana, hola. Hola, ¿cómo están? Papá, mamá, un Bien, abrazo. gracias. Ángel David. Saludos, Ángel. Juanito. Saludos, hermano. Muchas gracias por la palabra. Hermano Adán, saludos. Qué bueno. Hermano Juan Nirrepil. ¿Cómo está, hermano Adán? Hola, Frío. hola. Tú. Sí. Hola, mamita Vivi, ¿cómo está? Elías Hola. Ríos. Hola, hijo. Hola, híjole. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Hola, hola. Hola, hermana Elida, un abrazo. Igual, hermano. Hola. Muy bien. Puede ser su mamá, la abuelita. El hermano. Traspaso una información que me dio por interno mi mamá. Dicen los hermanos de Estados Unidos que se ore bastante por la situación porque hay un huracán en este momento, al parecer con bastante fuerza. Así que los hermanos de acá de la costa este estaban pidiendo oración también. Claro. Muchas gracias, hermano Adán. Ahí vamos a orar por los hermanos allá en Estados Unidos. Así es, mi hermano. Vale. Sí. Jorge Palacio. Me vale. Estén muy bien. Chaito, hermano. Gracias, hermano. Buenas Un noches. abrazo, hermano Camilo. Gracias. Que el Señor le bendiga. hermano. Estén bien, gusto de saludarles a todos. Saludos. Igual, papá, un abrazo. Chao. Chao, hijo. A los chicos de Batuco, un abrazo, cariños. Gracias. Chao. Muchas gracias, hermano Adán, por el contacto, como siempre. De nada, hermano. Bernardo, hermana Rosa, Bueno. Camila, un abrazo. Saludos, hermano. Hermano Emilio, cariño.
Un abrazo grande. Bendiciones al hermano Jorge y papá. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Juanito.